Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita mañana. Bienvenidos a Palabra Cierta. Por acá estamos ya listos, como siempre, para llevarles este maravilloso espacio educativo, formativo, reflexivo y sin duda alguna que siempre nos invita a tomar buenas decisiones porque el conocimiento es poder. Cuando ese poder lo logramos canalizar para lograr objetivos, créanme que es mucho más sencillo todo en la vida, pero también para retransmitir esta información, creo poderosamente en la mente colectiva, así que todo esto que ustedes ven y aprenden en Palabra Cierta, bueno, repártanlo por allí con los amigos, compártanlo, mejor dicho, con los amigos, con los vecinos, con los profesores, con los amigos del trabajo, porque estamos aquí para crear esta maravillosa comunidad. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal, y la mía que es Zambrano Miguel. Ahí estamos siempre atentos a todos sus comentarios, sugerencias o recomendaciones. Además te recuerdo que el código QR que está en pantalla está allí para que lo escanees y por supuesto descargues nuestra aplicación que es Televen Stream, porque Televen está en todo. A veces pasamos la vida intentando arreglar lo que está mal en nosotros. Nos obsesionamos con nuestras debilidades, tomamos cursos para mejorar aquello que nos cuesta y dedicamos una energía descomunal a intentar ser promedio en lo que no nos sale natural. Pero, ¿qué pasaría si invirtiéramos esa misma fuerza en lo que ya nos hace brillantes? Identificar tus fortalezas no es un acto de ego, es un acto de estrategia. Para empezar a identificar esas aptitudes, el primer paso es la autoobservación. Las fortalezas suelen esconderse detrás de actividades que nos generan entusiasmo y nos hacen perder la noción del tiempo. Debemos pensar en esas tareas que a menudo realizamos con facilidad, mientras que a otros les cuesta un mundo. Si después de terminar una labor uno se siente con más energía que al principio, es muy probable que hayamos encontrado el talento natural. En ocasiones no vemos nuestras virtudes porque nos resultan demasiado obvias, como si todo el mundo pudiera hacerlas. Por ello, otro método efectivo es pedir una perspectiva externa a amigos o colegas de confianza. Esto puede ser revelador porque ellos suelen notar con claridad ese brillo especial en nuestra forma de comunicar, organizar o resolver problemas que nosotros damos por sentado. Una vez que las identificamos, el siguiente reto es potenciarlas a través de la práctica. Un talento natural es como un diamante en bruto. Tiene valor, pero solo brilla cuando se pule. Esto significa que debemos buscar oportunidades para aplicar esas habilidades en diferentes contextos. Por ejemplo, si somos buenos analizando datos, no debemos quedarnos solo en lo básico. Tenemos que buscar herramientas avanzadas o proyectos complejos que desafíen esa capacidad y la lleven al siguiente nivel. No debemos olvidar que las fortalezas crecen cuando se combinan con el aprendizaje continuo. La pasión por un área en específico debería ir acompañada de técnica y teoría. Al alimentar nuestro talento con conocimientos nuevos, evitamos que nuestra habilidad se estanque y permitimos que se adapte a un mundo en constante cambio. La clave está en convertir esta capacidad innata en una competencia sólida y profesional que nos diferencie de los demás. En definitiva, conocernos a nosotros mismos es la inversión más rentable que podemos hacer. Al centrar nuestros esfuerzos en lo que nos hace únicos, dejamos de competir con el resto para empezar a destacarnos por nuestra propia cuenta. Cultivar nuestras fortalezas no solo nos hará más productivos, sino que nos va a brindar una satisfacción profunda, transformando el esfuerzo diario en un camino de crecimiento constante y bienestar. Pero para profundizar más en este tema, hoy nos acompaña una especialista en la materia. Ella es autora, mentora y oradora, así que felices de recibir a Johanna Hernández. Bienvenida, Johanna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo anda todo? Muy bien, excelente. Mira, me encanta tenerte acá porque justamente íbamos a hablar de un tema que para mí, sobre todo desde la pedagogía, es fundamental, ¿no? Que la gente reconozca sus fortalezas. Y hay una diatriba allí que la vamos a debatir tú y yo. ¿Será que las debilidades las mejoramos o las dejamos allí? Pero antes vamos a ver un material que nuestro equipo de producción preparó para ver qué opinan acerca de este interesante tema. Para poder tener un camino fijado y cumplir las metas que sean necesarias. Si sabes tu fortaleza, eliges perfectamente el camino. Más que tener talentos y tener fortalezas, si no lo estimulas y no haces que eso crezca y no lo estudias, no sirve de nada. Lo primero que hay que hacer es creer en uno mismo. Eso es lo primero, creer en uno mismo, porque entonces allí es donde tú te das cuenta que puedes realmente usar lo que sabes para realizar cualquier cosa que te haga avanzar en la vida y que te permita
salir de ese retroceso donde la misma situación te quiere meter. Siempre es necesario ir aprendiendo el tema de la oratoria, siempre es bueno ir fortaleciendo conocimientos, actualizando todo ese conocimiento. ¿Para qué? Para que estemos actual a la era de este momento que se está viviendo. Bueno, yo siempre he opinado una cosa, que las personas nacen con algún tipo de talento. Depende para el deporte, algunas personas son más ágiles con otras cosas, ¿sabes? Yo siempre opino que las personas tienen algún tipo de talento. Yo entrenaba, por ejemplo, yo entrené muchas cosas cuando era niño. A ver, comenzamos con este último encuestado. Todos tenemos talentos, todos tenemos allí quizás algo de donde agarrarnos para llevarlo a la profesionalización y vivir de ello. Claro que sí, definitivamente. De hecho, eso es bíblico. Nosotros nacemos con dones y talentos naturales que muchas veces se nos hace difícil verlos en nosotros mismos. Por eso uno de nuestros encuestados decía, creer en ti es uno del primer paso y es reconocerte. Reconocerte para poder tener conciencia de talento y poder ver dentro de ti qué es eso que se te da con facilidad, que a lo mejor el mundo necesita, pero que a lo mejor no te has dado cuenta. Bueno, hoy espero que se den cuenta de sus talentos. Ya venimos con más de Palabra Cierta, desarrollando este interesante tema. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo identificar y potenciar tus fortalezas con nuestra invitada de hoy. Ella es Johanna Hernández, además autora de este libro maravilloso, Enciende tu Ser. ¿Cómo estás, Johanna? Muy bien, ¿y tú? Mira, feliz de tenerte por acá porque, bueno, para empezar me encanta el título de tu libro, Enciende tu Ser. Y dijiste algo muy interesante, vámonos a Mateo, ¿no? Mateo 24, si mal no recuerdo, 25. En la parábola de los talentos, todos tenemos talentos, todos de alguna manera tenemos esas habilidades que Dios nos dio, y yo soy los que cree que cuando los reconocemos y los ponemos al servicio de los demás, las bendiciones se multiplican. Totalmente, vienen por consecuencia. Así es. Ahora, ¿cómo reconocerlos? Porque quizás aquí, y es parte de la parábola, ¿no? Por miedo a perderlo, por miedo a que alguien lo malogre, muchas veces lo ocultamos o nos resistimos a identificar esos talentos. Mira, una de las primeras fases para nosotros reconocer nuestros talentos es ir adentro. En mi libro Enciende tu Ser yo hablo de 3 pasos importantes. El reencuentro contigo mismo, el reconocimiento y la reconstrucción. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos talentos que nosotros por sí solos no lo vemos por lo que mencionabas al principio. Lo hacemos como algo como si fuera obvio, porque se nos da fácil, precisamente. Y entonces vamos dejando que eso obvio se vuelvan como normal, no le damos el interés necesario, pero la gente en nuestro exterior, la gente de nuestro alrededor sí se da cuenta que hay algo que tú haces de manera diferente, que tú puedes hacerlo de manera inclusive brillante, pero otros perciben que tú inclusive no lo percibes. ¿Qué es lo importante para nosotros poder tener esa conciencia de talento? Es ir adentro. El primer paso realmente es poder ir adentro, hacer un trabajo de introspección de tu camino solo. Yo lo llamo el camino del guerrero. Hay mucha literatura sobre eso, pero realmente todos iniciamos un camino del guerrero tarde que temprano. Casi siempre viene acompañado de un punto de quiebre, porque vivimos en el automático. Claro. Por eso el título de mi libro, Enciende tu Ser, pasa el switch, deja de vivir en automático, porque necesariamente en esos momentos claves de la vida donde hay puntos determinantes que hacen que sí o sí vayas adentro, es cuando te das cuenta, mira, pero en qué soy bueno y en qué no lo soy también, porque las mismas circunstancias te van marcando el que tú veas tus resultados. Entonces, cuando tú vas adentro, que es un camino de soledad, que muchas veces la gente no comprende esto, pero es importante que tengamos esas horas, ese tiempo, donde tú bajes el ruido al externo para poder encontrarte contigo mismo, entendiendo también que hay que tener una autogestión de nosotros mismos desde el autoconocimiento, porque muchas veces para ver nuestros talentos debemos entender cómo funcionamos como seres humanos. No sé si te habían comentado, soy ingeniero mecánico y esto a mí me ha ayudado mucho a entender cómo funcionan las máquinas. Claro, el sistema. Es correcto, es correcto. Y esto te lleva realmente a entender que tienes que ir adentro para entender qué lo lubrica, cómo funciona, cuándo hacer un mantenimiento preventivo. ¿Con qué se engrana? Es correcto. Cuándo hacer un mantenimiento mayor, que el mantenimiento mayor, si lo llevamos como alegoría a la vida, son esos puntos de quiebre que a veces no evaluamos, que estamos como ofuscados, cansados,
por alguna circunstancia, pero nos seguimos sobreexigiendo y requemamos la máquina. Claro. Empiezan esos piñones del engranaje ¿sabes?, a trancarse, precisamente ¿por qué? Porque falta lubricación. ¿Y cuál es esa lubricación? Conocimiento, pero autoconocimiento. Cómo funcionamos, cómo pensamos, cómo funciona mi mente, cómo funcionan mis sentimientos, mis emociones, qué pasa si tomo decisiones desde la emoción y no desde la razón. Y toda esa serie de cosas que te llevan a conocerte, no solo como ser humano, sino también como alma que has venido a este mundo. Creo en la reencarnación y creo que estamos aquí porque hay una misión importante en cada uno de nosotros para cumplir. Pero qué importante es ir adentro para poder entender de dónde va esa misión que tú tienes. Claro, y además también saber con qué contamos, ¿no? Porque es correcto. Me gusta mucho hablar siempre del rango aptitudinario, ¿no? Pero hablar de metas. O sea, tú tienes una meta, esas metas son realistas o no, y normalmente van de la mano con tu rango aptitudinario. O sea, ¿qué habilidades posees? ¿Cuáles son esas fortalezas? Y pudiésemos hablar aquí de habilidades y destrezas, pero también de virtudes, ¿no? Porque justamente cuando vamos tras una meta, todo eso influye en el éxito. Hablabas de el miedo que le da a las personas justamente reconocerse, indagar, esa comunicación interpersonal, cuestionarse. Quizás allí comienza todo este gran trabajo en el cuestionamiento. ¿Por qué los otros lo ven y yo no? ¿Por qué yo teniendo esto, que sé que se me hace fácil, por qué no ponerlo al servicio de los demás? Es correcto. Y de ahí viene la parte importante que es el reconocerte. Después que te reencuentras contigo mismo, entonces pasas al segundo paso, que es el reconocerte. Es darle valor a eso que tienes en ti, reconociendo que está en ti, que no es obvio y que definitivamente hay que honrar desde tu ser para poder seguir aplicando eso que haces bien, que la gente se da cuenta y que te trae buenos resultados. Por eso cuando hablabas de identificar esas fortalezas en nosotros, es tan fundamental porque el no identificarlas, el no poder tener ese reencuentro y no reconocerlas, hace que ni siquiera puedas ponerla al servicio del otro o inclusive venderlas a un precio que no es el correcto. Además, ¿no? Regalar tu trabajo. Entonces, definitivamente, todo esto engrana perfectamente para que tú puedas vivir de tu talento. O inclusive, mira, según la Cábala, yo soy estudiante de Cábala, y nos habla de que hay talentos naturales, pero también hay decisiones que tomamos en función de nuestros talentos. Hay cosas que aprendemos a desarrollar. Sí. Bajo circunstancias. Entonces también es bueno identificar que tu fortaleza a lo mejor está en el adaptarte a las circunstancias y sacarle punta de provecho a ese momento, que a lo mejor no era tu talento, pero se te dio de serendipia y apareció. Entonces es importante tener esas habilidades blandas, de las que tú hablas muy bien en tu programa, porque lo escucho también, donde debemos desarrollar la determinación, la fortaleza, la entereza, el carácter, porque de acuerdo a eso tú te puedes adaptar a ciertas circunstancias que a lo mejor no van dentro de tu talento, pero si tú te llenas de todas esas cualidades de las que tú mencionabas, para poder darle manifestación a eso que tú deseas, las cosas cambian. Además que puedes tener un talento o varios talentos, pero cuando no hay disciplina, quizás cuando no hay constancia, cuando no hay determinación, de nada sirve ese talento. Y en la próxima parte justamente quiero que hablemos de esa unión maravillosa, ¿no? Tienes un talento natural, pero ¿qué pasa con la disciplina? ¿Qué pasa con la constancia? ¿Qué pasa con la motivación? Y la actitud. Y qué hacemos además, más allá de la actitud, ¿qué hacemos con las debilidades? O las mejoramos o las dejamos allí. Me lo respondes en la próxima parte. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Estamos de vuelta hoy hablando de un tema súper interesante, cómo fortalecer tus habilidades, cómo descubrir esos dones. Además converso con una maravillosa mujer, ella es Joana Hernández, autora de Enciende tu Ser, especialista en la materia. Y venimos justamente dilucidando todo esto que para mí es vital, ¿no? Reconocimiento de dones, de talentos. Quizás tengo un don natural, pero ¿qué pasa con la disciplina, con la constancia, Joana? Conozco a muchísima gente que tú dices, wow, pero con ese talento yo hubiese llegado a... Pero quizás le faltan esas destrezas que definitivamente son vitales. Son vitales y hay que trabajarlas profundamente. Mira, yo parto de que cada quien tiene un ritmo. Y esto lo he aprendido a respetar. También, es verdad. A medida de este proceso en el que uno, como cofacilitador o facilitador de personas y empresas, uno empieza como a entender que cada empresa inclusive y cada persona tiene un ritmo. Pero ¿qué pasa con este ritmo? Que hay muchas personas tomando la excusa de que a mi ritmo, entonces aflojo en la disciplina,
aflojo en eso que es necesario hacer todos los días para que tú tengas los resultados que estás esperando. Porque de no ser así, no importa que estés a tu ritmo, pero es importante el compromiso. Claro. El compromiso que tú asumes ante ese talento que tú quieres o fortificar, o fortalecer, o mantener. Porque si tú no le aplicas la disciplina, la constancia, la perseverancia, es muy difícil que ese talento o se mantenga o inclusive florezca más de lo que ya lo está haciendo. Porque tu talento te puede llevar, mira, a obtener resultados infinitos, pero somos nosotros quienes nos ponemos ese techo, ese límite. ¿Por qué? Porque acortamos la disciplina, porque nos confiamos, porque caemos en la zona de confort donde decimos, a mucha gente no le gusta hablar de la zona de confort, pero existe esa zona donde estamos cómodos, estamos ganando bien, estoy viviendo plácidamente, me hace feliz, pero te has hecho la pregunta de ¿qué más puedes hacer? Claro. ¿Hay algo más que tú puedas hacer O en este incluso momento? procrastinamos, ¿no? Es correcto. También parte de, y empezamos a procrastinar y todo eso se va alargando y llega un momento donde ya. Bueno, lamentablemente los resultados son los que nos dan ese punto de quiebre donde nos hace ver y volver a ir adentro, porque esto es un ciclo. Reencuentro, reconocimiento y reconstrucción. Reencuentro, reconocimiento y reconstrucción. Si en mi reconstrucción yo me detengo, aflojo, no me disciplino, no soy perseverante, caigo en procrastinación, mi amor, a usted le va a llegar el punto de encuentro y vuelve otra vez a ir adentro, que hice mal. El círculo vicioso, Es ¿no? correcto, no es un proceso de flecha, es un círculo, es constantemente, es un ciclo. Ahora, Johanna, interesante porque no quiero que dejemos a un lado este tema. Es un tema de debate. ¿Qué hacemos con las debilidades? Porque hay dos teorías. Las debilidades hay que fortalecerlas. Genial. Las debilidades, déjalas allí como debilidades y enfócate en donde eres bueno. ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo sí soy de la filosofía y de la creencia que hay que trabajar en ellas. Okay. Está bien que tú te enfoques en lo que son tus talentos, está muy bien, pero esas debilidades son brechas que tú puedes ir acortando. Y recuerda que en un proceso de transformación aparecen nuevas debilidades. Claro. Entonces es una constante también que está en ti, pero si en esa constante nosotros hacemos consciente de que hay debilidades nuevas que aparecen y yo no trabajo las que ya traigo, eso va a crecer. Y a medida que crezca, la brecha es más grande. ¿Y qué pasa cuando la brecha de mis debilidades crece y yo no la corto? Estoy más lejos de mi meta, estoy más lejos de mi objetivo. Voy a llegar, pero más lento. Claro. ¿Me entiendes? Entonces es importante sí entrar en nuestras debilidades. ¿Cómo? Con el bendito reencuentro. Vuelvo otra vez con la palabra. ¿Por qué? Porque es importante, tú no puedes decir, mira, mi debilidad es una que no tengo paciencia. Y tú te conviertes en una persona que no tiene paciencia y con eso tú, como eres tú y tú eres así, tú te vas a quedar así. ¿Qué crees que va a pasar? Lo que no quieres que pase, va a pasar. Por consecuencia, causa y efecto. De eso no huimos ninguno. Así es. Entonces es importante que nosotros sí nos hagamos cargo de nuestras debilidades, enfoquemos también un poquito parte de nuestra energía, de darle un poquito de atención, a ver cómo yo puedo acortar esa brecha sin perder el enfoque inmediatamente de lo que se me está dando bien, de lo que me está potenciando, y que esto a su vez va a cortar estas brechas para que esas nuevas que salgan podamos irlas también trabajando en el proceso. Ahora, requiere también observación porque pudiésemos hablar de un contexto donde quizás mi debilidad hoy no me afecta o no me afecta tanto. Ejemplo, yo no soy el mejor en finanzas, pero tengo un buen financista dentro de la empresa. Probablemente a mí eso no me genera tanto ruido y yo puedo hacerme la vista gorda. También es viable, es objetivo, el poder enfocarme en esas debilidades. Es que te estás enfocando, aunque no lo creas, porque al tú tomar acción y tener un financista que se haga cargo de algo que tú reconoces como debilidad, ya tú te estás encargando de acortar la brecha. Ok, buenísimo. Porque si tú no dieras ese paso, entonces estamos hablando de que no hay un reconocimiento de mi debilidad. Pero date cuenta que creemos que no lo estamos atendiendo. No, sí lo estamos atendiendo, pero nos estamos acompañando al mismo tiempo de las personas que pueden potenciarme a mí para yo seguir enfocado en lo que se me da bien. Y eso te ahorra energía y te ahorra tiempo y te trae muchas veces dinero. Totalmente. Y hablando de esto, que seguramente más de un televidente dirá, bueno, pero ¿cómo yo convierto todos mis talentos en una profesión, en un área rentable? Me encanta siempre hablar de ese término de monetiza tu talento. Es correcto. ¿Cómo Yo tengo un plan, ¿Cómo hacerlo? de hecho, mira, yo en mi libro tengo una metodología, que la metodología se llama la metodología YOA. Ok. Mucha gente me dice, Johanna, tu nombre. Yo, casualmente es mi nombre. Pero la metodología es juega, organiza, habilita y acciona. Ok, me gusta. Son 4 pasos importantes en los que tú te puedes tomar como camino, como guía, para poder darle acción, manifestación a algo que tú quieras lograr. Por ejemplo, en el paso de juega,
lo que vas a hacer es reunir todo ese caos que está en tu mente, que lo que te trae es una tormenta de ideas. Tú agarras todas esas ideas y empiezas a plasmarlas. Hay algo muy importante que he aprendido y es que Aristóteles dice, lo que no puedes decir, no lo puedes hacer. Y muchas veces las personas te dicen, es que mi idea la tengo en mi cabeza y yo sé lo que estoy pensando. Si no lo puedes decir, no lo puedes hacer. Entonces, de allí me tomo para irme al segundo paso, el orden. Yo empiezo a extraer de mi mente, a extraer de esa conciencia divina, ¿qué es eso que yo quiero lograr? ¿Cómo lo quiero hacer? Y le vas dando orden a esas posibles matices de las ideas que tú tengas. Luego, habilitar, que tú muy bien hablabas de eso sin saber que está en esta metodología. Habilitar es qué tengo en mí para poder obtener eso y qué no tengo en mí que necesito del externo para que me ayude a potenciar y llevar esto a manifestación. El último paso es la acción, es tu plan de acción. ¿Cómo tomo yo estos 3 primeros pasos para evaluar, o mejor dicho, para tomarlo en la planificación, de poner punto por punto, tipo metas SMART? Ajá. Tú agarras, que sean medibles, que sean tangibles y por supuesto que tengan relevancia para tu vida. Porque algo que no tiene significado realmente para tu vida no trasciende. Y si no trasciende, no lo logra. Se queda en el tercer paso. Habilité, pero como procrastiné, porque aflojé, no lo llevé a la acción o lo llevé y lo dejé a la mitad. Entonces, ¿cómo monetizo mi talento? De esta forma, organizando. A través de esta metodología, no necesariamente esta, ojo, claro, pero te la obsequio como regalo. Juega, organiza, habilita y acciona. Y créeme que a lo que tú haces esta metodología, habiendo hecho el ciclo de reencuentro, reconocimiento y reconstrucción, posiblemente tú, con tu talento, puedas vivir y ponerlo al servicio de los demás y cambiar el mundo inclusive. Vale, me encanta, Johanna. Siento que la acción es lo que determina nuestra vida y por eso hay que estar en constante movimiento, aprendizaje, actualización y como tú decías, aplicar todas estas herramientas. Ya para despedirnos, gracias además por tu tiempo, me encantó el tema. Redes sociales, donde la gente puede ubicarte y conocer más de o de descubrir mis talentos y ponerlo al servicio de los demás. Bueno, mis redes sociales en el Instagram, @soyyohernández, mi página web yoahernandez.com y el TikTok, que ahora hay que también estar en TikTok, Soy Joa Hernández. Vale, muchísimas gracias. A ti. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.